Crimen de lesa humanidad. Sin duda alguna, la solidaridad de la especie humana es esa que nos hace sentir dolor cuando observamos por la televisión o leemos en un periódico sobre temas de torturas practicadas, desapariciones, y que nos impulsa a protestar de mil maneras y a buscar acciones concertadas entre los que sentimos que nos duele nuestra humanidad. Nadie duda de que esa solidaridad es un derecho humano natural que está muy por encima de cualquier formulación legal de derechos. Estas agresiones que tienen como objetivo una franja de población, cualquiera que sea su identidad o afinidad, y que se concretan en asesinatos, persecuciones, formas de esclavitud o de segregación, deportaciones y desplazamientos forzados, torturas y encarcelamientos arbitrarios, desapariciones forzadas, abusos sexuales e intentos de exterminio, así como las que miran a la supresión progresiva de un grupo humano con alguna identidad colectiva, genocidio. Son prácticas ya consagradas en el derecho internacional como crímenes de lesa humanidad. Los expertos de la Comisión de Derecho Internacional han coincidido en afirmar que lo que hace que estos crímenes lesionen a la humanidad es la intención que se revela detrás de la reiteración de actos, la cual lleva a concluir que un crimen no es aislado, individual o fortuito, sino que busca destruir conjuntos de vidas o valores que pertenecen al patrimonio de la especie, la cual funda su riqueza en la diversidad de razas, etnias, nacionalidades, lenguas, religiones, ideologías, formas de pensar y convivir y sistemas de organización social, así como el reconocimiento mutuo de una dignidad igual y sagrada. El solo hecho de agredir a un ser humano con formas de violencia que no son tolerables a la sensibilidad común de la especie, cuando esto ocurre no por circunstancias particulares o fortuitas, sino por el hecho de que la víctima pertenezca a una raza, etnia, nación, ideología, religión, corriente política o a un conjunto humano que tiene rasgos comunes, revela que el agresor considera válido o está en su mira agredir al resto de los miembros de ese grupo humano o que comparten los mismos rasgos y en tal sentido está lesionando a la humanidad. Mi nombre es Jairo Ruiz Suárez, les voy a hablar sobre el paramilitarismo en Colombia. Sobre la coyuntura actual del gobierno en Colombia, la presencia de paramilitares comprometidos en los paramilitarismos en el actual Congreso en el hecho es reconocido que hubo denuncias muy preocupantes sobre las presencias del ejército de paramilitares en ciertas regiones que no fueron investigadas, pero solo el análisis de las tendencias ideológicas de la mayoría parlamentarias que se expresan en la aprobación de las leyes. Es suficiente para constatar allí que el pensamiento muy cercano en lo económico, lo social, las concepciones del orden público a que proclaman los paramilitares. En el terreno de la paz y la negociación con los grupos armados son muy significativas porque mantienen cerrados los espacios de negociación con la insurgencia y abrir espacios de las negociaciones con los paramilitares, esto último con las actividades de escucha o receptividad de propuestas, sino adelantarse a tomar medidas legislativas que faciliten acerca del proceso, la suspensión de estatus político para poder negociar, dado como resultado los diversos indultos o grupos a margen de la ley. De la coyuntura nacional, la situación económica, la situación de compromisos de la Fiscalía, de los paramilitarismo, el día 17 de septiembre de 2002, donde se presentó un informe que demuestra la existencia de 54 interrupciones entre números telefónicos de empleados de la Fiscalía, líderes de paramilitarismo, diversas regiones del país. También se descubrió conexión entre paramilitares y miembros del Ejército, de la Policía, el DAS y el Parlamento. Un aspecto del paramilitarismo es que por su misma esencia crea compulsivamente un mundo de cubrimiento,
de doblez, de mentira, de ocultamiento, y esto se proyecta en la sociedad. En Colombia, con un conflicto armado en el que intervienen diversos actores y en el que constituyen multiplicidad de circunstancias, el lenguaje ha dado incluso para encontrarle diversos eufemismos a la barbarie. Tal vez el paramilitarismo ha sido la forma violenta a la que más nombre se le ha puesto. Macetos, paracos, águilas negras han sido solo algunos sinónimos que se han extendido a través de los medios de comunicación, lo que en ocasiones no ha permitido llamar a las cosas por su nombre y ha generado confusiones. ¿Sabemos en Colombia qué es exactamente el paramilitarismo y cuándo nació? ¿Todavía hay paramilitares? Calificamos este chequeo como engañoso por la multiplicidad de informaciones que hace difícil distinguir la realidad. Los grupos de autodefensa son aquellos a los que el Estado les dio la capacidad de armarse para salvaguardar su territorio, en función de una lógica contrainsurgente. Otra cosa son los grupos de justicia privada, empresarios, legales o ilegales, que crean grupos privados armados para defender su operación criminal o ilegal. La idea de conformar grupos antisubversivos surgió simultáneamente en diferentes regiones del país, iniciativa que luego se juntaron en las Autodefensas Unidas de Colombia. Pero ese objetivo no era exclusivamente insurgente, tenía detrás varios intereses. Torres Gemelas y la OEA. El Centro Mundial de Comercio fue un complejo de edificios en el Bajo Manhattan, ciudad de Nueva York, Estados Unidos, que incluían las emblemáticas Torres Gemelas, inauguradas el 4 de abril de 1973 y destruidas en los atentados el 11 de septiembre del 2001. Pocos días después, el 21 de septiembre del 2001, se reunió la consulta de ministros de Relaciones Exteriores de la OEA y encomendó a su Consejo Permanente elaborar un proyecto de convención contra el terrorismo. Hicieron con rapidez, fue el 3 de junio del 2002, fue firmada, donde se reunieron y elaboraron un consejo permanente, la Convención contra el Terrorismo. Recogieron los conjuntos de elementos que ya estaban dispersos en instrumentos internacionales vigentes, los reunieron y realizaron el procedimiento. Lo que en dicha convención es recopilar acciones consideradas como terroristas y establecer tales delitos que no podrán ser considerados como delitos políticos ni con eso, y por ello se excluye a los autores del refugio o asilo establecer normas de cooperación entre los estados de represión. También encontramos los instrumentos anteriores que son definiendo ciertas acciones como terroristas, por ejemplo la toma de rehenes, los atentados contra la aviación, contra la navegación marítima. En general, todas esas convenciones que hacen es criminalizar esos actos específicos y aplicar a sus autores medidas de extradición, en lo que hacen la mayoría de ellas, aunque algunas avanzan muy poco elementos de tipificación del terrorismo, pero son elementos muy discutibles. Por ejemplo, el proyecto frustrado de convención en 1937 elaborado por la Liga de Naciones, que definía como terrorismo los hechos criminales dirigidos contra un Estado y cuyo fin y naturaleza es provocar el terror en personas determinadas y grupos de personas en público. El 9 de diciembre de 1994, la Asamblea General de la ONU emite la Declaración sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional y allí define el terrorismo como actos criminales con fines políticos y concebidos y planeados para provocar un estado de terror en la población en general, es un grupo de personas o en personas. Entonces vamos a ver el terrorismo en el derecho internacional humanitario. En las convenciones de Ginebra y en los protocolos hay muy pocas alusiones donde aparece la palabra terrorismo. Por ejemplo, en el artículo 33 prohíbe toda medida de intimidación o terrorismo contra personas protegidas y en el artículo 51 prohíben los actos de amenaza de violencia cuya finalidad sea aterrorizar a la población civil. También en el artículo 4 del protocolo segundo prohíbe los actos terrorismos. Pero los grandes comentadores del derecho internacional humanitario, el más autorizado en los cuales es el Comité Internacional de Cruz Roja, dice que todo eso no refiere al terror, que mirar a intimidar a las fuerzas del enemigo, porque eso es una característica de cualquier conflicto armado. Un bando armado siempre mira a aterrorizar a su enemigo, ni tampoco al terror ordinario que provoca cualquier guerra. El derecho internacional humanitario simplemente se refiere a ese criterio general que está prohibido utilizar violencia cuyo fin sea la misma violencia o causar terror y que no miren obtener una ventaja militar sobre el enemigo. El terrorismo en el derecho penal internacional. El derecho penal internacional tuvo su origen muy poco después del nacimiento de la ONU. En el mismo momento se estaba desarrollando el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg contra los nazis. Este tribunal duró un corto tiempo. Tenían un estatuto que era como un minicódigo penal y un minicódigo de procedimiento penal.
y se emitió también unas sentencias que sentaron jurisprudencia sobre los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad y contra la paz. La ONU, en uno de sus primeros actos, adoptó el Estatuto y las sentencias de Nuremberg, y ese es el primer núcleo que da origen al derecho penal internacional. Nombran una comisión de derecho internacional que empieza a desarrollar ese derecho, pero sobre la base de los principios de Nuremberg, y ahí se va desarrollando todo esto hasta llegar ahora a la Corte Penal Internacional. Esta comisión trabajó en un código que lo llamó Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad, que terminó en el año 1996 y se lo entregó a la Asamblea General de la ONU. El derecho penal internacional debe ser muy exacto a las aplicaciones arbitrarias y no se debe confundir el terrorismo de Estado con el terrorismo de los particulares. Relatoría especial de la Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU sobre el terrorismo. En 1996, la Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU decidió enfrentar más directamente el problema del terrorismo. En cuanto a problema de derechos humanos, nombró a una experta que luego se convirtió en relatora especial, y fue la señora Calliope. Esta señora ha presentado ya 3 documentos a la subcomisión. Un documento de trabajo en junio de 1997, un informe preliminar y un informe de avance en junio del 2001. Como algo excepcional, ha solicitado que le permitan presentar un segundo informe de avance antes de la información final, ya que faltan todavía 2 documentos. A continuación voy a enumerar los problemas que levanta esta relatora y en realidad me parecen muy importantes la manera como ella enfoca toda la problemática actual del terrorismo. Ella dice que hay muchas formas actuales y nuevas del terrorismo y que también hay un ambiente nuevo muy exacerbado contra el terrorismo. Pero hay algo que no está resuelto en el derecho internacional y es fundamental resolverlo antes de llegar a una definición sobre este terrorismo, y es el problema. ¿Los derechos humanos se refieren solamente a los estados o implican también a los particulares? Por el derecho penal internacional, como crímenes de lesa humanidad o como crímenes de guerra, que serán de competencia de la Corte Internacional, pero la relatora dice que todavía hay corrientes. Hay estados que no están de acuerdo con esto y hay corrientes muy fuertes y sobre todo existe toda una filosofía según la cual el mismo lenguaje de los derechos humanos nació para defender a los súbditos contra los estados. Este fue el origen de todos los instrumentos de derechos humanos que buscaba limitar la arbitrariedad de los estados y de defender a las personas particulares cuando son agredidas o oprimidas por el Estado.